Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Alberto Buela Lamas, que nació en Buenos Aires en 1948, es doctor en filosofía, egresó de la Sorbona y ha enseñado en diversas universidades argentinas y del extranjero. Preside la Fundación Cultura et Laure y fundó y dirigió la prestigiosa revista iberoamericana de metapolítica, Disenso. Y Héctor Luis Giuliano es licenciado en Administración y Finanzas, orientado profesionalmente a la organización y sistemas y planificación económica financiera. Está especializado especialmente en temas de la deuda externa. Bueno, bienvenidos, un placer que hayan venido a este programa. Ellos visitan Salta a raíz de que la Cámara de Comercio e Industria los invitó y han dado el viernes pasado una charla aquí en nuestra ciudad. Bueno, Héctor. Perdón, antes que nada, en reciprocidad, mi agradecimiento por tu invitación y espero corresponder a las expectativas de los temas que nada que agradecer, la verdad es un placer, el agradecido soy yo. Lo mismo. Sí, sí. Alberto, muchas gracias a ustedes. Bueno, sí. Yo estaba reflexionando en mi editorial respecto del problema inflacionario que tenemos. O sea, mientras grabamos este programa, hacemos reflexión sobre el valor del dólar, por ejemplo. El dólar tocó los 577 pesos. Dentro de una hora puede ser más o puede ser menos. Lo seguro es que de los 500 no baja más. Sí. Y lo seguro es que la inflación es producto de la gran emisión monetaria que hay. Los países del mundo viven sin inflación, decía yo, y los países vecinos viven sin inflación o con una inflación muy chiquitita. Bueno, ¿cómo ves el problema de la inflación de un gobierno que promete solucionarlo para ser, si es reelecto con su candidato a ministro de Economía, que quiere ser presidente de la Nación, sí, y que no pudieron solucionarlo durante el tiempo que tuvieron en el gobierno? Sí, sí. Como primera respuesta te digo que este gobierno ha fracasado y ha fracasado en toda la línea con respecto no solamente a la política económico-financiera, sino particularmente con respecto a su política antiinflacionaria. Eso estamos de acuerdo, esto no está en discusión. Ahora, sobre la naturaleza de la inflación hay que hablar mucho. La definición de la inflación, para los oyentes, es muy simple, de texto. La inflación es el aumento continuado y el aumento creciente y continuado de precios. Importante, es general, no es que aumenta un precio acá porque una coyuntura de mercado, aumentan todos los precios. Pero el segundo factor de la inflación que se tiene normalmente en descuido es que la distorsión de los precios relativos, es decir, los precios aumentan, pero no aumentan en la misma proporción. Entonces eso crea una asimetría en el comportamiento de la economía, que se llama precisamente distorsión de los precios relativos, donde los precios uno empieza a arrastrar al otro. Claro, porque sube el precio del combustible y entonces sube el precio del almacenero de la esquina porque le cuesta más el transporte y así sucesivamente. Nosotros en el tema del padre Membiel tenemos un argumento muy importante que es el principio de reciprocidad en los cambios, donde el padre Membiel en la década del 50 ya advertía este problema, la disparidad de la rentabilidad por rubro de negocio. Y acá tenemos un caso paradigmático y a la vez irritante, que es, fíjate vos, la disparidad violenta entre los márgenes de rentabilidad de la actividad productiva, comercial, económico, industrial, frente a los márgenes de rentabilidad del capital financiero. Ahí tenemos un caso arquetípico de distorsión de precios relativos, porque vos fíjate que nadie habla del costo financiero. Bueno, pero esa distorsión es achacable fundamentalmente al abusivo control del Estado. O sea, la mano que mete el Estado en la actividad privada
es lo que ha impedido que las empresas sean rentables. Es más, trabajan a pérdida. A ver, yo analizo hechos, no entro a conjeturar, a reflexionar mucho, dejo que los datos y los números hablen por mí. Pero con respecto a esta idea tan difundida de que el gasto público y que la intervención del Estado son los que están distorsionando la economía, yo considero que eso es un argumento muy ambivalente. Primero y principal porque tenemos un sector, una gran parte del sector privado que vive del Estado. Porque la idea del capitalismo de amigos que mencionó en su momento el doctor Labaña no empezó ni terminó con Labaña. Es producto de que el Estado es el principal contratista del país. Es que cuando el Estado es tan gigante, no hay forma de que todo el mundo no dependa del Estado. El Estado somos todos nosotros, pero tenemos un problema que un amigo común, Adrián Salvucci, lo definió muy bien. Nosotros vivimos en una época en la Argentina y en el mundo donde vivimos la privatización del Estado, el asalto al poder de las decisiones públicas por parte de la influencia de los grandes grupos oligopólicos de la Argentina. Son realidades, ojo, yo no quiero hacer aclaración para vos y para los oyentes, yo no parto de ningún preconcepto ideológico, yo parto de la base de que cualquier idea es válida, no me interesa si provenga de una ideología liberal, comunista, socialista, peronista, kirchnerista, no me preocupa. A mí lo que me interesa es que 2 más 2 son 4 y que la cosa cierre. Entonces, toda definición a priorística de que el Estado es mala palabra, que el Estado interviene, no sé, la mayor parte de la intervención del Estado es desgraciadamente pesada, no por la actividad del Estado que cumple, sino por el subsidio que representa la actividad privada. Pero yo estoy de acuerdo en eso, no es una cuestión si es el Estado o lo privado. Es una cuestión de cómo se maneje el Estado y cómo se maneja lo privado. Eso sí. Esa es la cuestión. Porque cuando el Estado, digamos, se convierte en una empresa privada y se apropia de todo lo que le corresponde a lo privado, por ejemplo, cambiamos totalmente la óptica de cómo se debe analizar la cosa. El Estado empresario, a mí me parece, el Estado empresario ya está probado. Si queréis ir a los números y a los datos, el Estado es un Estado ineficiente. ¿Querés evaluar empresas del Estado que dan pérdida? Tenemos un listado. Perdona, no pienso monopolizar esto y tampoco quiero dejarlo sin hablar. Lo estoy escuchando bien. Pero, a ver, vos mencionaste 2 o 3 cosas que merecen aclaración. Primero, yo no adhiero a la idea de que el Estado es intrínsecamente ineficiente. Un viejo especialista monetario que vivió en la Argentina, el doctor Esteban Kotel, y había sido presidente del Banco Central de Hungría durante la guerra, era un viejo revolucionario de 90 años. Cuando decía algo importante, se paraba para decirlo. Y yo iba, viste, con mi manía, iba con una lista de preguntas, ¿no? Y el viejo se enganchaba porque era asesor jefe de técnicas estadísticas del grupo Tequín. Así que un hombre que este hombre sabía, tiene 2 libros muy importantes sobre el sistema bancario. Bueno, pero más allá de hablar con él sobre la personalidad, él se levantaba para hablar y decía: a mí no me hablen de la ineficiencia del Estado. Yo me crié en el Imperio Austrohúngaro y en el Imperio Austrohúngaro los ferrocarriles del Estado andaban en forma religiosa. El guarda le hacía el saludo militar al inspector del tren y los trenes estaban impecables. Sí, y los sindicatos no hacían huelga y no se enriquecían y todo eso. Bueno, es otra realidad. Por eso no es una cuestión de Estado o privado, es cuestión de qué Estado y qué privado. Eso sí, eso es cierto. Es decir, vivimos en una sociedad donde los estamentos y sus funciones están distorsionados. Yo digo que en Argentina existe una patología, no sé si vos compartís esto.
yo veo que nadie está en el lugar que tiene que estar. Los políticos están en los negocios, los empresarios están en la política y los sindicalistas están en el empresariado. Para decirlo en forma muy grosera y muy genérica, hay excepciones dignas de todo. Y los obreros dejaron de estar en el trabajo para estar en los planes. Y en los planes, bueno, claro. Por eso vivimos cuando la corrupción, y la palabra corrumpere, lo sabrás vos también, y vos mejor que yo, es distorsionar el sentido y las cosas, el significado de las cosas, ¿no? Y corromper en sentido amplio es distorsionar el sentido de una cosa. Entonces vivimos en un país donde los principales segmentos de la actividad del Estado están corrompidos. Y corromper no significa solamente el dinero, la coima, el soborno, la corrupción inmediata. ¿Que es mucho? Que es mucho y es la parte visible del asunto, sino la distorsión de roles. ¿Me explico? Y eso que acabas de decir, Héctor, sí, es lo que convierte a cualquier Estado en ineficiente. Ahí podés hablar de un Estado ineficiente. No porque se generalice, porque hay estados que funcionan perfectamente. No, eso es cierto, eso es cierto. Al tener un estado que, cuando alguien no cumple sus funciones, es lo mismo que en la actividad privada. Vos tenés un cargo ejecutivo en una actividad privada, no lo cumplís bien y chao, estás distorsionando el rol que tendría que tener y estás afectando a la empresa. Y eso es una de las cosas que nos está ocurriendo y justamente desde el Estado, digamos, se resuelve, por ejemplo, la situación de la emisión monetaria, que tiene que ver también porque está vinculado necesariamente al tema de la deuda externa, que ya vamos a tocar con Héctor, tiene que ver con la deuda externa y eso hace definitivamente al comportamiento eficiente o ineficiente de un Estado. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros anunciantes y enseguida volvemos.